Los problemas no cesaban para los cristianos, para la iglesia. El odio de los judíos, de los mismos judíos, el odio de los sacerdotes, la envidia, los celos, todo lo que estuvo siempre presente desde Cristo hasta nuestros días se sigue teniendo, tristemente, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero es increíble cómo esa oposición desde que Cristo vino a la tierra se ha vivido sobre todo los cristianos, sobre todo los seguidores, la burla, el escarnio y muchas veces llegar a los extremos, como explicaremos en el capítulo 12, donde Jacobo muere por este odio irracional y envidias y lo que las cosas malas que el enemigo siembra en nuestros corazones. Y lo peor aún es que se disfrazan creyéndose gentes buenas, creyéndose líderes, creyendo sacerdotes, creyéndose dirigentes, y están llenos de odio, de envidia, de cosas negativas. Vamos a ver lo que dice. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano y detuvo a varios de la iglesia para maltratarlos. Entre ellos estaba Jacobo, y le dio muerte con espada al hermano de Juan. Y se dio cuenta que esto le había agradado a los judíos. Entonces procedió también a buscar y detener a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. Entonces le tomó preso y lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo cuidaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba resguardado en la cárcel, mientras la iglesia oraba sin cesar pidiéndole a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta también cuidaban la cárcel. Entonces se presenta un ángel del Señor, y una luz resplandece en la cárcel, y tocando a Pedro lo despierta, diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se le caen de las manos. Le dice el ángel: vístete y ponte tus sandalias. Así lo hace, y se envuelve en su manto y lo sigue. Y saliendo le seguía, pero él no sabía que de verdad era un ángel, sino estaba pensando que estaba en una visión, que veía una visión. Pasaron entonces la primera y la segunda guardia. Llegaron entonces a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se les abrió por sí mismas, y salieron pasando una calle, y después el ángel se aparta de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vean qué interesante y de qué forma Dios responde a Pedro, ¿sí? Habiendo considerado esto, llega a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. No
abrió la puerta, sino que corriendo adentro fue a decir que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la señal de que callasen, les contó cómo lo había sacado el Señor de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Mas Herodes, buscándoles sin hallarles, después de interrogar a los guardas, ordenó su muerte de ellos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Herodes estaba enojado contra los de Sidón y los de Tiro. Entonces ellos vinieron a hacer acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día, el día señalado, Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les dijo, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí vemos cómo Dios libera a Pedro, haciendo lo increíble, con todo y guardias, con todo y escoltas. Así Dios nos puede liberar de cualquier situación. Los planes del malvado dirigido por Herodes hacen que en este mismo capítulo vemos cómo Herodes es muerto, cómo se transforman, se cambian. Herodes quería matar a Pedro. Sin embargo, Dios cambió los planes e hizo que Herodes fuera el que muriese y no Pedro. ¿Sí? Por eso estar bajo el abrigo de Dios es lo mejor que les puede suceder. Y el día que les toque morir, si van a ir con la gloria de Dios, entonces no van a morir, sino sería el día que les toca vivir realmente. Porque morir aquí sirviendo a Dios es vivir eternamente la gloria eterna. Entonces todo aquel que le sirve a Dios no muere, sino vive. Y vive para siempre con el gran premio, como lo ha hecho Pedro y como lo ha hecho Pablo y como lo han hecho tantísimos cristianos a través de la historia. Que tú seas uno más, que el día que se llama en la tierra tu muerte sea el día de tu vida eterna, de tu vida con Dios, de tu verdadera vida. Así esperamos que suceda contigo, conmigo y con todos aquellos que escuchen estas pláticas. Que Dios los bendiga siempre. Cierramos capítulo 12, Hechos.